Una vez, tuve 2 entrevistas de trabajo en Carolina del Norte. En ese momento, vivía en Nueva York. Opté por conducir hasta allí, en lugar de volar para ahorrar dinero. Mi trabajo en ese momento era terrible, y los 2 trabajos para los que estaba entrevistando finalmente podrían ser un nuevo comienzo para mí. Eran trabajos de oficina corporativa, con muchos beneficios y buenos salarios, además de que el clima sería mucho mejor que en Nueva York. Estaba conduciendo allí en una noche de jueves. Tomé el día libre del trabajo el viernes, porque era cuando se realizarían las 2 entrevistas. Como tenía que trabajar el jueves, tuve que tomar la carretera tan pronto como terminé el trabajo. Me detuve en casa primero para recoger mi maleta y otras cosas que estaba llevando. Luego, me despedí de mi familia y partí. Había un largo viaje de más de 8 horas por delante. Mi hora estimada de llegada era en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 2 de la madrugada. Me dirigía a un Comfort Inn. Tomé alrededor de 3 tazas de café en las primeras horas del viaje y por un tiempo estuvo bien. Pero si ya estás agotado, ninguna cantidad de café te mantendrá despierto. Ya no había dormido mucho la noche anterior porque estaba estresado con esas entrevistas y después de un largo día de trabajo, lo último que quería hacer era conducir casi 9 horas. Ya era tarde en la noche y faltaban alrededor de 2 horas para el final del viaje. Había muy pocos autos en la carretera tan tarde en una noche de semana. Empecé a sentirme realmente somnoliento, pero sabía que la mayor parte del viaje estaba detrás de mí. De repente, en el arcén de la carretera, vi a un hombre de traje parado allí, sin caminar, sin moverse. Estaba frente a mi coche y mientras lo observaba pasar, vi su rostro girando para seguir mi coche. Dije en voz alta, ¿qué demonios era eso? Era verdaderamente extraño. Llegué a considerar dar la vuelta y preguntarle si necesitaba un aventón. Estaba justo en medio de la carretera, de traje, alrededor de las 12:30 de la noche. Inventé historias en mi cabeza sobre lo que podría haber sucedido. Tal vez su novia lo había echado del auto. Hice esto para mantener mi mente ocupada, porque sentía que me estaba distanciando. Entonces algo más que aterrador sucedió. Fue solo quizás 10 minutos después de que vi a ese hombre que vi a otro hombre en el arcén de la carretera, también de traje, también simplemente parado allí. ¿Qué diablos estaba pasando? Reduje la velocidad para detenerme en el arcén de la carretera y posiblemente preguntar si todo estaba bien y tal vez ofrecerle un aventón. No sé qué estaba pensando, pero de todos modos, cuando estaba en el arcén casi detenido, miré por el espejo retrovisor y luego me giré completamente y ese hombre había desaparecido, como si simplemente se hubiera esfumado. Pisé el acelerador y volví a la carretera. Me estaba volviendo loco. Necesitaba detenerme a tomar otro café. Faltaba alrededor de 1 hora y media para llegar hasta entonces. Me detuve en la primera parada que encontré y compré un café mediano. Tomé algunos sorbos, pero mientras estaba sentado en el estacionamiento de la zona de descanso, vi nuevamente a un hombre de traje bajo un poste de luz. El mismo hombre. Esta vez, tuve una visión más clara de su rostro. Parecía un hombre blanco de mediana edad, con el pelo corto y castaño oscuro, afeitado y con una expresión neutral. Pero fue la forma en que estaba nuevamente frente a mi coche lo que me asustó. Encendí el coche y me fui de allí sin mirar atrás. Quería terminar ese viaje, pero el café no estaba haciendo efecto. Sentía que iba a desmayarme detrás del volante. No iba a poder. Así que salí de la autopista y estacioné en un estacionamiento al azar. Incliné el asiento completamente hacia atrás e intenté dormir. Por más cansado que estuviera, no pude evitar tener miedo en ese estacionamiento vacío.
miedo de abrir los ojos y ver a ese hombre de traje nuevamente. Estaba casi quedándome dormido cuando algo me hizo despertar nuevamente y abrir los ojos. Probablemente mi mente jugándome una mala pasada nuevamente. Miré alrededor afuera de mi coche, con miedo de verlo. Miré por cada ventana y luego por el parabrisas delantero y estaba todo despejado. Entonces miré por el espejo retrovisor y sentí que mi alma salía de mi cuerpo por un segundo, porque allí vi por un segundo a una persona en el asiento trasero. Era el hombre de traje nuevamente, pero no miré lo suficiente porque abrí la puerta, grité y caí hacia atrás, fuera del coche mientras retrocedía. Seguí gritando hasta que finalmente me levanté. Miré dentro del coche y no vi a nadie. El asiento trasero estaba vacío. Al recuperar el sentido, me di cuenta de que mi mente me había estado jugando malas pasadas toda la noche. No había ningún hombre de traje. Estaba completamente exhausto y necesitaba dormir. Volví al coche con el corazón acelerado. Honestamente, ahora estaba demasiado despierto para dormir. Encendí el coche nuevamente, terminé mi café y terminé el viaje. Cuando hice el check-in en el hotel y llegué a la habitación, me caí en la cama y me desmayé inmediatamente. Al día siguiente, mi primera entrevista era a las 11 de la mañana, así que no dormí mucho, pero definitivamente me sentí un poco recargado. Sin embargo, tan pronto como mi entrevistador salió a saludarme, me congelé. Mi entrevistador se parecía idéntico a la imagen de ese hombre de traje que seguía alucinando la noche anterior. Sé que el entrevistador se dio cuenta de que me congelé. Pude verlo en su rostro. Traté de recuperarme de eso, pero eso marcó el tono para el resto de la entrevista y estaba completamente nervioso y desconcertado. Salí de esa entrevista con solo 1 hora para prepararme para la siguiente. Mi siguiente entrevistador era una mujer y me fue mucho mejor con ella porque realmente conseguí el trabajo. Todavía trabajo aquí y vivo en Carolina del Norte ahora. Mi antigua terapeuta me dijo que ella cree que el estrés de prepararme mentalmente para las entrevistas, mezclado con la falta de sueño, me hizo alucinar. La causa principal de mi miedo y estrés. Así que aluciné a un hombre de traje, porque eso es lo que imaginé que me estaba entrevistando. Siento que no suena demasiado descabellado, pero eso no cambia lo horrible que fue toda la experiencia. Conduciendo en el condado de Clearfield, Pensilvania, una noche para evitar el tráfico de regreso a casa, probablemente era un poco pasada la medianoche en este punto, y la carretera estaba básicamente desierta, justo como me gusta. Estaba escuchando mi podcast habitual en la radio cuando sonó un pitido en mi auto, alertándome de que tenía poco combustible. Ingresé una parada en mi aplicación de mapas para la gasolinera más cercana, que estaba un poco más adelante en la carretera aislada. Unos 5 minutos después, entré en la gasolinera a la derecha, el único estacionamiento por millas, ya que esta carretera era básicamente nada más que bosques a cada lado. La gasolinera era una estación genérica sin nombre. Me estacioné al lado de la bomba y noté a un hombre llenando el tanque de su viejo camión destartalado. Me miraba mientras pasaba junto a él y entraba en la tienda. Dentro de la tienda compré un café y pagué en efectivo por mi gasolina. Cuando salí, noté que el hombre en la bomba subía a su camioneta y se iba. Después de un par de minutos llenando el tanque, volví a mi auto y continué mi camino. Pero ni siquiera un minuto después de salir de la estación, noté en el costado de la carretera, en el pasto, ese mismo camión de la gasolinera. Estaba justo al lado del bosque, apagado. Interesante. Seguí conduciendo
mirando por el espejo retrovisor para ver si se encendía, pero no. Volví a poner mi podcast y continué conduciendo. Pasaron unos minutos más y escuché otro pitido proveniente de mi auto. La pantalla de mi tablero mostraba que uno de mis neumáticos estaba muy bajo. Disminuí la velocidad y empecé a escuchar un sonido de tambaleo. Abrí una ventana y supe de inmediato que tenía un neumático desinflado. Me detuve en el costado de la carretera y fui a investigar. Era mi neumático trasero del lado del conductor. Estaba desinflado. No pensé que hubiera golpeado algo, lo habría sentido. Me vino a la cabeza la idea de que tal vez ese tipo en la gasolinera lo había pinchado. Saqué mi teléfono y busqué el número de mi compañía de asistencia en carretera en Google. Escuché el sonido de un motor de automóvil o camión un poco más adelante en la carretera detrás de mí, pero extrañamente no vi ninguna luz. Era completamente oscuro allí. Luego, el sonido del motor se detuvo de repente y volvió a estar tranquilo. Fui al maletero a buscar la linterna SOS de mi caja de herramientas que mi papá me regaló un año como regalo de Navidad. Agarré la larga varilla de luz, la encendí y la apunté hacia abajo en la carretera. Vi el reflejo de los faros de un camión estacionado al lado de la carretera, a unos 200 pies de distancia. Parecía ese mismo camión de la gasolinera. Jadeé y corrí hacia el bosque. Me agaché detrás de un arbusto grande y un árbol. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Escuché el sonido del camión en la carretera arrancando, y esta vez los faros estaban encendidos. Escuché y vi a través del arbusto cómo el camión se detenía junto a mi auto, y luego, después de un breve momento de silencio, un hombre gritaba: ¿necesitas ayuda? Sabía que era mejor no responder. El 911 respondió y susurré al teléfono mi ubicación y que alguien había pinchado mi neumático y que creo que la persona que lo hizo estaba aquí, siguiéndome. La mujer hizo una serie de preguntas estándar, pidiéndome que describiera al hombre y su camión. Escuché que la puerta del camión se abría y se cerraba. Le dije a la mujer por teléfono que el hombre había salido de su camión. Ella me dijo que permaneciera oculto en el bosque si pensaba que era una amenaza. Preguntó si podía ver si estaba armado. Y fue entonces cuando la llamada se desconectó. Tenía una mala recepción celular aquí. Esperé esperando que me llamara de vuelta. Estoy seguro de que estaba tratando, pero no podía pasar la llamada. Escuché el sonido de otro automóvil pasando en la carretera. Se estaba desacelerando. Luego escuché hablar. Era la voz de otro hombre. Me acerqué sigilosamente al borde del bosque para ver la carretera. Vi al hombre del camión de la gasolinera parado al lado de otro camión en medio de la carretera. Estaba hablando con una persona en el camión. Escuché al hombre espeluznante inventando una explicación falsa sobre lo que estaba pasando aquí. En ese momento, corrí hacia la carretera gritando: ¡ayuda! ¡No lo conozco! Tanto el hombre del camión como el hombre que me seguía me miraron. Le dije a los hombres en el camión que ese hombre pinchó mi neumático y me siguió hasta aquí. La reacción del hombre en el camión fue mirar al hombre con una mirada perturbada. El hombre espeluznante negó haber hecho algo a mis neumáticos y afirmó que nunca me había visto antes. Al mismo tiempo, se apresuró a alejarse en su camioneta y comenzó a retroceder hasta que despejó ambos vehículos. Luego se fue. El hombre del otro camión bajó y examinó mi neumático desinflado y luego me ofreció un paseo hasta el pueblo. Le dije que tenía policías en camino y seguro, en pocos minutos, un auto patrulla con las luces encendidas se detuvo junto a nosotros. El hombre testificó por mí cuando le conté sobre el otro hombre.
El oficial de policía dijo que iría a la gasolinera y solicitaría ver las imágenes de las cámaras de seguridad para ver si capturaron al conductor del camión pinchando realmente mi neumático. El oficial tomó mis datos y esperó conmigo mientras esperaba a la compañía de asistencia en carretera. El conductor del remolque me llevó a un taller donde mi papá me recogió. Nunca volví a saber del oficial de policía, así que supongo que no vio nada en esas imágenes de video. Es aterrador lo cerca que estuve de ser secuestrado, sin embargo. Fue la noche más horrible y aterradora de mi vida. Aún me estremezco al recordarlo. Tengo 28 años y mi novio Todd vive en otro estado. Solemos turnarnos para visitarnos, pero generalmente termino visitándolo más a menudo, ya que él tiene su propio lugar y yo todavía vivo con mi hermana como compañera de cuarto. Estaba yendo hacia allá para pasar una semana porque era periodo de vacaciones de invierno y estaba libre, ya que soy profesora, así que empacé mis cosas. Estaba llevando mi Hyundai Sonata Zero 9 viejo que compré para mi hermana. Donde vive Todd, ya había nieve en el suelo en este punto, así que cuanto más al norte llegaba, más cuidado tenía que tener al conducir, ya que ese coche no estaba realmente hecho para conducir en la nieve. Se estaba haciendo tarde y desafortunadamente estaba empezando a nevar muy fuerte. Hubo advertencias de tormenta de nieve antes, pero tanto Todd como yo acordamos que sería mejor intentar vencer la tormenta esta noche que venir mañana, cuando las carreteras estarían llenas de nieve. Empecé a aceptar el hecho de que necesitaba quedarme en algún lugar durante la noche, ya que todavía estaba muy lejos y las carreteras estaban empeorando. Después de hacer una parada rápida para un sándwich y un café en una pequeña cafetería, la camarera, con quien estaba conversando, me dijo que no había manera de que estuviera en la carretera en este momento. Recomendó algunos hoteles y moteles en la zona, y después de que se alejó y me quedé sola para terminar de comer, un tipo sentado en la barra giró su silla y me dijo que había un motel cerca de allí. Puse el nombre del motel en mi teléfono y vi que estaba a solo 5 minutos de distancia. Dijo que era bueno y barato, así que podría descansar rápidamente y volver a la carretera mañana. Parecía haber escuchado toda mi conversación con la camarera. También estaba sentado allí en la barra con una cerveza. Nunca había visto a una persona ir a una cafetería solo para beber. Ni siquiera sabía que las cafeterías servían alcohol de verdad, pero la gente en la zona de Todd me resultaba un poco extraña, al menos porque crecí en la ciudad. El hombre se presentó como Toby y le di un nombre falso, diciendo que era Michelle. Pasé el resto del tiempo allí. Toby estaba medio frente a mí, en un taburete giratorio, y realmente no estaba interesada en seguir hablando con él. Así que miré por la ventana hacia la nieve hasta que la camarera me entregó la cuenta. Después de eso, me despedí de los dos y me fui. En los 30 minutos que pasé en la cafetería, la nieve se acumuló al menos 1 pulgada. Necesitaba llegar a ese motel lo antes posible. Conducía despacio y llegué al motel en unos minutos, tal vez 10. Había algunos coches en el estacionamiento. Parecía un motel barato, que era todo lo que necesitaba. No quería gastar dinero de todos modos. Fui a la recepción y pedí una habitación para pasar la noche. Creo que pagué alrededor de $50 y el hombre de la recepción me entregó una llave para una de las habitaciones de la planta baja. Salí a buscar mis cosas al coche y a llevarlas dentro. Era una habitación pequeña, con papel tapiz cursi, una cama queen size y una alfombra roja. Estaba bien para pasar la noche. Intenté hacer una videollamada con Todd, pero no había recepción allí. El motel tenía Wi-Fi, pero la contraseña probablemente estaba en la recepción.
Así que me puse los zapatos de nuevo y corrí afuera, enfrentando el frío y la nieve hasta la recepción. En el camino, noté que había un coche nuevo en el estacionamiento. Vi a alguien dentro de él, pero no tuve tiempo de ver quién era, porque ¿realmente quién hace eso? El hombre de la recepción simplemente señaló sin emoción hacia el letrero de Wi-Fi gratis con la contraseña y la escribí. Tomó un poco, pero logré conectarme. Regresé a mi habitación apresuradamente, cerré la puerta con llave y hice una videollamada con Todd. Aunque tenía Wi-Fi, la conexión era muy mala. Podía ver su rostro, pero se congelaba durante unos 5 segundos, y su voz también se cortaba. Al menos pude comunicarme con él y decirle que estaba segura en el motel. Decidimos simplemente enviar mensajes de texto, ya que el video no funcionaba bien. Estábamos intercambiando mensajes durante unos minutos cuando escuché un ruido proveniente del baño. Sí, me incliné hacia adelante y vi que la puerta del baño estaba cerrada. ¿Estaba cerrada antes? No recuerdo. Mandé un mensaje a Todd diciendo que escuché algo en el baño y comencé a entrar en pánico porque me di cuenta de que fui a la recepción sin cerrar con llave la puerta de la habitación del motel. Él preguntó si la puerta se cerraba sola. Dije que no estaba segura, pero ahora tampoco recordaba si dejé la puerta entreabierta o no. Me pidió que me levantara y comprobara si la puerta se cerraba sola cuando se cerraba, y que llevara la llave conmigo. Me levanté, me puse los zapatos y vi que la puerta tenía un pestillo giratorio tradicional que se movía con el pomo por dentro o con la llave por fuera. Abrí la puerta para confirmarlo, pero noté instantáneamente el conjunto extra de huellas que llevaban hasta mi puerta. Las huellas venían de ese coche en el que vi a alguien sentado hasta mi puerta, y nadie estaba en ese coche más. Tuve ganas de gritar, pero en lugar de eso, cerré la puerta de mi habitación y corrí hacia la recepción. Lloré al hombre que había un intruso en mi habitación. El empleado de recepción no era un tipo grande y fuerte, así que no creo que quisiera enfrentarse a alguien. Me dijo que esperara allí y llamó a alguien. Pensé que estaba llamando a la policía, pero en lugar de eso, empezó a hablar en otro idioma. Supongo que estaba llamando a un amigo o asociado. Colgó y me dijo nuevamente que simplemente esperara allí con él. Estaba en una posición desde la que podía ver a través de la ventana de vidrio hasta mi habitación, y solté un grito cuando vi la puerta de mi habitación abrirse y aquel hombre, Toby, del restaurante, caminando hacia su coche. Nos perdimos de vista por un segundo antes de que entrara en su coche y se fuera por las carreteras sin pavimentar, desapareciendo lentamente en la oscuridad. El amigo o asociado del empleado de recepción llegó un rato después. Era un tipo grande que no hablaba inglés. No sé qué estaban diciéndose entre ellos, pero el empleado de recepción dijo que me daría otra habitación gratis para hacerme sentir mejor. No me sentía mejor, pero no tenía otras opciones de lugares para quedarme en ese punto. Tomé la nueva llave y los dos hombres me ayudaron a mover mis cosas a la nueva habitación. Todd se ofreció a venir aquí, pero le pedí que no lo hiciera. Sería demasiado largo y peligroso conducir de noche en la nieve. A la mañana siguiente, las calles estaban más o menos despejadas, lo suficiente para continuar el viaje hasta la casa de Todd. Mirando hacia atrás, no me gustó el hecho de que el empleado del motel probablemente no llamó a la policía porque no quería que el motel recibiera atención negativa. Llamé al restaurante para advertirles sobre ese hombre. Ya no confío en los extraños después de esto.